Hola estudiantes de un curso de milagros, espero que estén teniendo un excelente día de perdón, aunque sabemos que a veces hay un poco más de distracción. Hoy quiero hablar sobre el tema personaje. ¿Qué es este personaje al que muchas veces se refieren? ¿Somos nosotros un personaje? ¿Actuamos actuamos desde allí? Es decir, obramos. Quiero usar mejor la palabra obrar o procedemos como personajes. ¿Qué somos realmente? Si, si no nos identificamos como espíritus, ¿qué somos cuando decimos yo? Porque nos estamos refiriendo a, no, a una identidad o a la experiencia que tenemos de nosotros mismos. Pero si no nos identificamos como espíritus, ¿qué somos? Y por tanto, ¿desde dónde estamos obrando? Eso es lo que vamos a resolver en este video. Lo que ocurre es que cuando se nos presenta o nos explicamos a nosotros mismos como personajes, lo que ocurre es que nos convertimos en un resultado y no en un obrador. Entonces solo somos efecto. Y las causas, las decisiones, las resoluciones que dan lugar a ese efecto no las tomamos nosotros. Y nosotros simplemente pasamos a ser como marionetas o resultados, efectos. Y aquí es donde ocurre una diferenciación entre lo que eres tú o a lo que te refieres cuando dices yo y la toma de decisiones. Y recordemos que esta lista de reproducción, que se llama poder de decisión, que podéis ver los demás videos yendo a mi canal, se trata de no distanciarse del poder de decisión, de la toma de decisión a través del poder que nos permite hacerlo. De ahí lo importante de separarnos a nosotros del concepto, y ya lo hace el curso, del concepto personaje o figura o cuerpo. Y vamos a verlo en las citas. Sí, es cierto, nosotros somos espíritu. Hay una lección acerca de esto. Es muy clara y no podemos, cuando nos referimos al ser, no podemos sino decir que somos espíritu. Es esta sustancia, el mismo espíritu del Padre extendido. Por su procedencia, decimos que somos el Hijo de Dios. ¿Y a ese Hijo de Dios cómo se lo denomina? Cristo, porque tenemos de referencia el contexto en el que Jesús vino en su momento. Y usaban el término Cristo o Mesía, y luego en griego salió el Christos, ungido. Y por esencia o nominalmente el nombre, por nuestro nombre verdadero, mayúscula, nombre en mayúscula, ¿qué somos? Amor. ¿Qué es el amor? No lo sabemos. Parece estar relacionado con la creación. Pero puesto que acá no creamos, no sabemos el significado del amor. Pero podemos decir intelectivamente que nominalmente, o sea, por nombre, no por esencia, lo más es amor. Es precioso. Pero esto es solo una descripción o afirmación ontológica. Y ontología es una rama de la filosofía, pero que el curso no es de filosofía, sino que vamos a apoyarnos de este término para comunicar, para hacer entender que nos estamos refiriendo al ser, al ente que somos, a la sustancia que somos. Espíritu, Hijo de Dios, Cristo, amor. Pero solo en cuanto a ser, no en cuanto a tu experiencia actual. Nos dice la primera cita: solo la mente es capaz de iluminación. El espíritu ya está iluminado y el cuerpo de por sí es demasiado denso. Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿tú estás iluminado? La pregunta te invita a ti, de alguna manera, a un no, ¿no es cierto? A responder un no.
Pero por lo visto, si ya dijimos que eres espíritu, entonces la respuesta también es sí. Lo cierto es que ambas respuestas son correctas. Y esto se debe a que yo estoy diciendo, al decir tú, al referirme a ti, tú reflexivamente al escuchar la pregunta dices yo, pero ¿quién es ese yo? ¿Me explico? Y aquí es donde está el asunto. Porque cuando te refieres a ti mismo, cuando piensas reflexivamente en ti mismo, ¿te piensas como espíritu? Sigamos. La mente es el medio del que el espíritu se vale para expresarse a sí mismo. En mayúscula, sí mismo, porque espíritu está en mayúscula. ¿Tú te expresas a ti mismo mayúsculamente? Es decir, majestáticamente. La majestuosidad del espíritu, tú vives a cada segundo en el ahora expresándolo. No, ¿no es cierto? Y la mente que sirve al espíritu está en paz y llena de júbilo. La mente puede también verse a sí misma como divorciada del espíritu. La mente puede verse a sí misma. ¿Recuerdan cuando te preguntaba? Y decía tú, y tú decías, entonces reflexivamente decías yo, la mente puede verse a sí misma, ¿lo vas viendo? Como divorciada del espíritu. ¿Te percibes como espíritu? Es una forma de expresar tú, ¿no? Tú te percibes a ti mismo, te es un reflexivo de tú, o sea, tú en primera persona dices, yo me percibo a mí mismo, pero ¿quién es ese yo? Estamos hablando de la mente. Y a sí misma como divorciada del espíritu y percibirse como dentro de un cuerpo al que confunde consigo misma. Tú eres esa mente. Que no, que eres espíritu. Sí, eres espíritu. Y tienes una mente. Ya vamos a ir a ello. Y nos dice la siguiente cita. Pero no puede separarse completamente del espíritu. ¿Quién? La mente. Ya que de este es de donde deriva todo su poder para fabricar o para crear. Aún en la creación falsa, es decir, en la fabricación, la mente está afirmando su fuente, pues de otro modo simplemente dejaría de existir. Entonces, aunque nos experimentemos como esta mente, afirmamos necesariamente la fuente, pero como no nos experimentamos con ella, no nos experimentamos como ella, como el espíritu, la fuente, podemos sacar este término de ser o de el que existe. El ser necesariamente existe porque es, el ser es, ¿no? Entonces existe. Entonces, lo podemos dejar ahí para reconocer la fuente, pero a la vez lo podemos usar este término para reconocer la fuente, pero a la vez hacer entender que no nos estamos experimentando como ella o reconociendo como ella, reconocerla a un nivel de intelectual, pero incluso de experiencia, porque como vamos a ver más adelante, en cierta forma nosotros experimentamos nuestra mente. Incluso aquí le damos instrucciones y es como nuestra. Entonces, ¿quién es ese que tiene la mente? Ya lo vamos a ver en las próximas citas. Ahora bien, lo que hay que entender es que si bien nosotros participamos desde la mente, obramos o procedemos desde la mente, se nos refiere a nosotros como aspectos de la mente. ¿Recuerdan cuando el curso usa somos aspectos de la filiación? ¿O todos los aspectos de la filiación? Pues bien, en la mente recta, cada aspecto de la filiación está completamente unido a todos los demás aspectos. Es la filiación en sí mismo. Cada aspecto es la filiación. Porque esos nodos que actualmente vivimos como yo y tú, tu nodo de conciencia, de la mente tuya y mía, que parecen separadas, esos nodos en la filiación y en la percepción correcta de Cristo
comparten una misma identidad y por tanto pueden decir que son uno, pero aquí actualmente, cuando hablamos, no nos reconocemos o experimentamos como uno, ¿no? Es porque cada uno de estos aspectos se singularizó, se individualizó, y por eso dice el curso en la clarificación de términos que parece tener sentido aquí hablar de una mente individual. Son esos mismos aspectos de la filiación, pero singularizados, es decir, no percibiéndose como parte de la filiación. Estos nodos, o que también llaman terminales, que algunos maestros han llamado terminales, estos nodos o terminales o focos, es aquí que parecen yo y tú, es decir, en otredad, allá existen en unidad, comparten una sola identidad. Entonces, yo soy un aspecto de la filiación, aunque me sienta diferente de ti. Y lo que tengo que aprender a reconocer es que somos uno en filiación. Por eso es que Jesús nos dice, no puedo elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Es decir, que cada aspecto, cada nodo o terminal tiene que responder por una parte de la volición total, de la voluntad total que está aprisionada. Respondes por esa parte y cuando sales de aquí, de esta voluntad aprisionada, pasas a la de la filiación, encuentras que efectivamente ya se salvó y ya todos están. Pero cuando estás acá no es así, no lo experimentas así. Entonces tienes que salir y tienes que responder, y esto el curso lo llama función especial. Responde por tus decisiones. Pero ¿cuáles son tus decisiones si no hay una mente individual? La del aspecto que cree estar individualizado. La del aspecto filial. Y continuamos. La percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente. Claro, es por eso que en últimas tenemos que pasar al conocimiento, del nivel de la percepción al del conocimiento, pero esto implica, además, que somos el usuario de la mente. Por eso el curso nos dice, usa tu mente, instruye a tu mente, tuya, ¿de quién? Del espíritu, pero como no nos experimentamos como él, podemos decir del ser, pero sí, somos espíritu. Del ser, del que existe, del usuario. Si nosotros usamos nuestra mente inadecuada o adecuadamente, o sea, hacia el espíritu o hacia el ego, nosotros somos el usuario, ¿no? Surgen estos otros conceptos simplemente para entender cuando tú dices yo, ¿a quién te estás refiriendo? Y cuando yo digo yo, y cuando yo digo tú, y tú me dices tú, a mí, o sea, yo... ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente si no hablamos desde el Cristo que somos? ¿Me explico? Somos el facultado, es decir, podemos emplear las facultades de la mente. El que emprende, emprendimos la fabricación, podemos emprender la ascensión hacia la sanación. Somos el fabricador. Somos el poseedor de la mente activa, la cual nunca deja de producir. Aunque entre en sueños, nunca cesa su actividad, dice el curso. La mente no cesa su actividad, entonces pasa a fabricar y entra en confusión con esa fabricación, pero no cesa. Y siempre, al no cesar, está afirmando su fuente. Como dijimos, somos el que existe, ¿no? El ser que existe, pero en un estado de sueño, ¿no es cierto? Y puesto que ha entrado en ese estado de sueño, ha soñado otra cosa, puesto que ha empezado a desear y ahora tiene otro sí mismo, otro yo, otra identidad, y no puede sino desconocerse a sí mismo en mayúscula, a su gran ser. Entonces, somos el ser que por estar dormido se desconoce a sí mismo. Ha pasado lo imposible simplemente. Porque ¿de qué podemos estar seguros sino simplemente de lo que somos? Es lo que señala el curso. Somos el soñador, no lo soñado. ¿Qué sería lo soñado? El cuerpo
su historial e intención. El cuerpo es el personaje, pero el cómo se está usando para explicar de pronto, para explicar la identidad falsa, como se está usando, es un poco más que cuerpo, ¿no? Es su historial e intención. Y cuando hablamos, y cuando el curso señala, explica el héroe del sueño, que es el cuerpo, mete ahí el historial, la historia del cuerpo y la intención de él de demostrar que es autónomo, de que vive por sí mismo y tal. Entonces ese vendría a ser el personaje, toda la historia, el nombre al que nos referimos a él para indicar esa figura, que luego ahí hay un aspecto filial, individualizado, que tiene que despertar y hacer todas las entregas. Es ese como el nombre, la historia y la intención, es el personaje, ¿no? Entonces podemos ser un soñador lúcido que reconoce a sí mismo, que se reconoce a sí mismo como el soñador del sueño, o podemos ser un soñador crédulo, iluso, que está engañado, pensando que es una de las figuras, un personaje del sueño, y por tanto que su causa es el mundo y que todo lo que vive es un efecto de lo que está viniendo del mundo. Y eso es de lo que tenemos que escapar. Y nos dice esta otra cita: en realidad no ha ocurrido nada, excepto que te quedaste dormido. Entonces somos el dormido, ¿no? El que sueña. Y tuviste un sueño, ya pasó, tuviste un sueño en el que eras un extraño para ti mismo, lo que estábamos explicando, y tan solo una parte del sueño de otro, es decir, la figura soñada, y solo somos el efecto. Y entonces el cómo se desenvuelve el mundo puede con nosotros siempre, porque nosotros no elegimos, sino que el mundo ya contiene, ya nos hizo a nosotros como un ser débil, porque nacimos en este mundo de su materia y todo lo demás, lo que nos han enseñado, nos identificamos con esta figura que es hecho de la sustancia de los sueños, y por tanto no podemos sino estar influidos por las fuerzas del sueño y por sus cambios. Parte del sueño de otro. El milagro no te despierta, sino que simplemente te muestra quién es el soñador, porque de esa manera podemos estar exentos de esa relación causa-efecto y la reordena. El sueño es el efecto de nuestras decisiones, por eso elegimos de otra manera. Somos el soñador. Pero si tú eres el soñador, puedes percibir cuando menos esto, que eres el causante del sueño, lo que estaba diciendo, y por lo tanto que puedes aceptar otro sueño, te lo da el Espíritu Santo. Tú eres el que puede aceptar, dijimos que el que usa las facultades. Cuando los sueños son de asesinato y ataque, tú eres la víctima en un cuerpo herido y moribundo. Pero cuando los sueños son de perdón, a nadie se le pide ser la víctima o aquel que padece. Lo que mantenía vivo al miedo, otra cita, era que no se daba cuenta de que lo que mantenía vivo al miedo en él era que no se daba cuenta de que él, ahí está, el que faltaba, era el autor del sueño. Somos el autor, el fabricador, el autor del sueño, el soñador, y no una de sus figuras. Bien, el cuerpo, otra cita, el cuerpo es el personaje central en el sueño del mundo. ¿Lo ves? Ahí está claro. El personaje es el cuerpo, la figura. Este sueño está lleno de figuras o de personajes. Si perdonas al soñador y percibes que él no es el sueño que él mismo tejió, si perdonas al soñador y percibes que él no es el sueño que él mismo tejió, ahí debería ir unos puntos suspensivos porque hasta ahí cogí la cita. No somos el sueño que tejimos, no somos figuras que tejimos, que fabricamos. La función, ¿recuerdan cuando hablé de la sustancia de los sueños? Pues es este tejido, ¿no? Las figuras, imagen. Ahora viene una cita larga con la que ya nos estamos acercando a las últimas cualidades o descriptores
para eso que llamamos yo, ¿no? O cuando digo tú, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando tú dices yo, ¿a qué te estás refiriendo? Los últimos matices. Entonces dice la cita: la función interpretativa de la percepción, que es una forma de creación distorsionada, o sea, la falsa creación, te permitió entonces llegar a la conclusión de que eres tu cuerpo, un personaje en un sueño. El espíritu, que goza de absoluto conocimiento, no pudo avenirse a esta pérdida de poder. Pero tú no te aveniste a esta pérdida de poder, y si no lo hiciste, ¿por qué te experimentas así? Por eso es que no solo podemos decir espíritu, ¿no? Porque queda faltando matices y cosas. Por eso estamos haciendo este video, para entenderlo. El espíritu, que goza de absoluto conocimiento, no pudo avenirse a esta pérdida de poder, que es la caída, ya que es incapaz de albergar oscuridad. Esto hizo que el espíritu fuera casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al cuerpo. Entonces, cualquier enseñanza formal o cuya intención y sentido, el cómo se expresa, pero lo que se está intentando expresar también, cualquiera de estos dos factores, de estos dos aspectos, el cómo se expresa, las palabras y esto, o el sentido que en verdad se quiso meter en esas palabras, que conduzca o acerque siquiera a hacer entender que el yo al que tú dices cuando dices yo, al yo al que te refieres cuando dices yo, o al yo al que yo me refiero cuando digo tú, o al yo al que me refiero cuando digo yo, es o se acerca al cuerpo, es un error, porque al cuerpo es inaccesible al espíritu. Por tanto, tú no eres ni personaje ni cuerpo, y no puedes alejarte de eso. Y entre más y la enseñanza, por tanto, tanto en su forma como en su intención y sentido, debe hacer entender que somos la mente. ¿Me explico? Porque para el cuerpo es inaccesible, pero para nosotros el espíritu no es inaccesible. No lo es completamente, casi inaccesible. Por eso es que necesitamos del Espíritu Santo y entregar y una corrección y todo eso. El espíritu es el vínculo que quedó, y nosotros, por medio del poder de decisión, permitimos que esa comunicación se restablezca y se acabe el divorcio. Entonces, la mente no solo está dividida de forma horizontal, que es lo que llamamos la otredad, el otro, los aspectos, sino que está dividida entre el espíritu que le es accesible por medio del Espíritu Santo, que viene a ser en realidad lo mismo, nos reconocemos como él, como nuestra voz, y aquel que comunica que somos un cuerpo. ¿Y cuál es ese? El ego. Entonces tenemos la parte inquisitiva y la parte que sabe, la parte que desacierta en cuanto a nuestra identidad y nos da un yo, una identidad. Yo es sinónimo de identidad, nos da una identidad cuerpo, personaje, con su historial, siempre intentando reconocer que es autónomo y que se vale por sí mismo. Y está el Espíritu Santo, que nos da este yo identidad, que es el Cristo, el recuerdo de nuestro ser. Entonces esa es la división vertical en contra de la horizontal. Y dice esta cita: la mente elige dividirse a sí misma cuando elige inventar sus propios niveles. Nosotros no lo inventamos. Dejamos aparte el recuerdo, que no puede borrarse. Hay una mente que es crística y punto, y siempre va a ser así. Pero vinimos deseando más cosas, inventamos el nivel de la percepción y todo este tema que ahora nos parece atrapar. Por tanto, somos el escuchante, aquel que escucha a los dos consejeros, Espíritu Santo y ego. No ha escuchado completamente al Espíritu, por lo tanto aún cree ser un cuerpo, pero no obramos como personajes o cuerpos o figuras, sino que somos el que está, y ya vamos a ver
como dice esta cita, sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría, puntos suspensivos. Esto es suficiente porque el énfasis está en el esté. Nosotros somos el que está o bien en rectitud o en error. Pero como el ego no puede comunicarse con el Espíritu porque se desvanece, en el momento en que nosotros elegimos el Espíritu Santo, sabiendo que partíamos en gran parte de escuchar el ego, y elegimos al Espíritu Santo, se desvanece el ego y más de nosotros deja de escuchar y pasa a ser solo del Espíritu Santo lo que escucha, y por tanto la identidad que dice que eres mente, que eres el que elige, que eres el soñador, que eres espíritu, que estás unido, que eres uno. ¿Me explico? Entonces más parte y se va desvaneciendo esto, se va desvaneciendo. Por tanto, no podemos ser ni el personaje porque no es accesible al espíritu, ni tampoco podemos ser la voz que va a desaparecer, tampoco podemos ser la voz ego que nos está diciendo que somos el personaje, porque va a desaparecer y este es inaccesible al espíritu porque es demasiado denso. Entonces, ¿qué nos queda? Somos el que está entre una y lo otro. Y esto lo planteé en los anteriores videos, pero acá lo estoy trabajando con la mayor profundidad desde un punto ya de lingüístico y ontológico con la mayor precisión. Y dice esta última cita: observa cuánta vigilancia has estado dispuesto a ejercer para proteger a tu ego, es decir, tu aspecto inquisitivo que inventaste, y cuán poca para proteger a tu mente recta, Espíritu Santo. Entonces estamos allí entre los dos. Nosotros somos el que podemos proteger, dispuesto a ejercer vigilancia, somos el que ejerce las facultades, podemos vigilar con las facultades de la mente, y podemos entre uno y otro, estamos entre uno y otro. Entonces dice la última reflexión que tengo: dentro de esa mente dividida y sus dos niveles, somos el que está confundido. La división vertical, la horizontal y la vertical, somos el que está confundido, disociado. Somos el tomador de decisión, lo que dije en el primer video de esta lista de reproducción, el ejercedor de sus facultades. Somos el experimentador de los estados, de los dos estados, errado y correcto. Somos el que experimenta, el creyente de cada identidad que se nos comunica. Ese somos nosotros. Cuando decimos nosotros o yo o tú, ese somos. Muchas bendiciones. Recuerden que si quieren hacer parte de la comunidad Luz de Compañía en Discord, que es una aplicación de móvil o de PC, las instrucciones para entrar son muy sencillas y están en la descripción de este video. Recuerden, no obstante, que es para los que quieran ser mis Patreons en el nivel PC Suelo a partir de 3 euros nada más al mes. Es muy sencilla. Y allí entraréis y veréis diferentes chats y participaréis con las demás personas. El grupo de Facebook, al que también podréis tener acceso si os hacéis Patreons en el mismo nivel, es decir, ganáis ambos beneficios, ambos servicios. Este grupo sigue creciendo y ya tiene más de 40 artículos de gran calidad, por si están interesados. Y los últimos están quedando buenísimos. Estamos hablando de el proceso de avance, entender que siempre el malestar que sentimos es por una situación mental, y estamos hablando sobre la magnitud de nuestros problemas, que simplemente son aquí una cosita, una miniatura que luego se expresa grande allá afuera, pero es una miniatura acá que podemos simplemente descartar y ser corregidos. Ese es el tipo de cosas que estamos trabajando en el grupo Velocidad de Dios, por lo que si están interesados en cualquiera de estos dos servicios o en ambos, pueden ser parte de mi Patreon, ser mis patrones en el nivel PC Suelos. Muchas gracias.